Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Bueno, gente, buenas noches a todos. Los que me conocen saben quién habla, y los que no me conocen, mi nombre es Guillermo, soy de Buenos Aires, Argentina, y en el día de hoy, un viernes 13, dije, ¿qué podemos hacer un viernes 13 para compartir con todos los amigos de la llave de los misterios? Y vamos a contar historias de algo que me es afín y me gusta mucho, como es los cementerios, ¿no? Me gusta fotografiarlos, recorrerlos, aprender su historia, la historia de quienes están sepultados en estas verdaderas ciudades de los muertos, como se los llama, ¿no? Y la Chacarita no es la excepción, sino es, creo que, la que imparte la regla, siendo el cementerio de la Chacarita, que está en la ciudad de Buenos Aires, el cementerio más grande de Occidente. Cuenta con 95 hectáreas, en su momento fueron más, pero bueno, se ha achicado un poco el cementerio y se ha construido un parque, el Parque Ejército de los Andes, en su lugar. Es un parque que, parado de frente a la entrada principal del cementerio de la Chacarita, a mano izquierda, ofrece un espacio público para que la gente pueda hacer ejercicios, jugar a la pelota, hay canchas de vóley y demás aparatos para ejercitarse. Como una ironía, ¿no? Mientras gente descansa del otro lado de la pared eternamente, del muro que recorre todo el cementerio de la Chacarita, de este lado la vida se manifiesta día a día. Bueno, para entrar en materia, como ya les dije, el cementerio de la Chacarita es el cementerio más grande de Occidente. No lo digo yo, lo dicen todos los números y lo pueden buscar por internet, y ahí saldrá toda la información complementaria a lo que dicen mis palabras o rezan mis palabras. El cementerio de la Chacarita tiene 3 niveles de subsuelo, como ya dije anteriormente, tiene una extensión de 95 hectáreas, en las cuales se encuentran mausoleos, tumbas bajas, nichos y osarios. Posee un crematorio, una capilla, que ni bien ingresando a los umbrales del cementerio de la Chacarita, a mano derecha se encuentra la capilla, que anteriormente funcionó como la morgue. Tiene una zona de verde muy extensa, una capilla principal donde se hace el responso de los restos de las personas que van siendo inhumadas en el cementerio mismo, y se cuenta con muchas personalidades, como entre ellas el cantante Gustavo Cerati, Carlos Gardel y infinidad de gente famosa de acá de la República Argentina. Quise venir a contarle esta historia, que la voy a contar en primera persona. No es mía, pero para la charla se hace más ameno, que lo cuente en primera persona. Y quería compartir esto con ustedes, y sin más, paso a leerles algo que me pareció interesante compartir con ustedes. La matriz generadora de las historias paranormales generalmente es la noche, donde la escasa luz de alguna luminaria lejana desdibuja sombras que confunden nuestros sentidos, donde una brisa nocturna juega también un papel clave al mecer las ramas de los árboles, y así una melodía oscura termina de completar esa escena siniestra. Ella, la noche, como la protagonista de una película de misterio, nos invita a que nuestros sentidos
se confundan y el temor se apodere de nuestras almas. Pero esta noche ella no será la protagonista. Esta noche ella no será la protagonista principal de la charla, ya que esta historia transcurre durante el día, y eso lo hace aún más interesante. Pero cuando escribí esto, no estaba el plus, que son los relatos en primera persona de Sergio Mar, un amigo que se desempeñaba como haciendo la custodia, ¿no? Como Policía Federal, la Policía Federal Argentina, haciendo la custodia del mausoleo de la Policía Federal y algunas tumbas que, digamos, eran de alto perfil para ser custodiadas. Tumbas que ya habían sido profanadas anteriormente y por eso se estaba resguardando los restos que allí fueron depositados. Vamos a empezar con esta historia. Bueno, yo era una persona que me encontraba desempleada y al haber enviado varios currículums a distintos tipos de trabajos y no haber tenido respuesta, al sonarme el teléfono, una llamada de un amigo diciéndome: te conseguí un trabajo. Rápidamente fui hasta su casa y ahí es donde yo me entero de qué constaba el trabajo. Era para trabajar dentro del cementerio de la Chacarita como cuidador. Lo dudé, pensé y me pareció algo raro e interesante de experimentar. Si bien no es el lugar más grato para que uno pueda trabajar, como en todo trabajo lleva Al comenzar con las labores, uno se va acostumbrando. Lo que nunca uno se puede acostumbrar es al dolor de las personas, al sufrimiento, a esa, ¿cómo decirlo? Esa energía pesada que se ve en el ambiente. No es grato ver a una persona que ha perdido a su familiar y el solo saber de no poder verlo más de manera física es algo doloroso que muchos de nosotros ya hemos experimentado. Con el correr del tiempo, uno se va acostumbrando a esta situación y es como cualquier otro trabajo más, con esta cuota de sufrimiento de las personas, ¿no? Pero uno es como dice el dicho, se va curtiendo. Bueno, una tarde me disponía a ir al sector 12, el cementerio de la Chacarita, donde funciona el crematorio. Fui a hacer algunos arreglos, a ordenar algunas cosas, a barrer y dejar en condiciones la sala de recepción. Volviendo hacia la puerta principal, yo no acostumbraba a tomar la calle 117 por una cuestión de que no me agradaba mucho ese sector, pero este día decido caminar por la calle 117 en dirección a la puerta principal. Al doblar en la calle 103, diviso a una persona, pero antes de llegar al hecho en sí, les voy a comentar algunas cosas más del cementerio. El cementerio, como lo nombré anteriormente, bien llamado la ciudad de los muertos. ¿Por qué? Porque está dividido por varias calles que lo recorren de norte a sur y de este a oeste. Hay una serie de diagonales en la parte central y después las calles están divididas como si fuera una ciudad. Y ya que por su extensión de 95 hectáreas, podríamos hablar de una pequeña ciudad de los muertos. El cementerio cierra a las 5 de la tarde. Entonces, nuestro trabajo como cuidadores es 45 minutos antes empezar a recorrer toda la extensión del cementerio. Esto lo hacemos con distintos compañeros que abarcan distintas partes del cementerio para poder llegar a todos los lugares e informarles que prontamente el cementerio va a cerrar y que no la gente
pueda terminar lo que está haciendo y dirigirse hacia las salidas para no quedar encerrado dentro del cementerio. Cosa que no va a pasar porque obviamente se las va a dejar salir. Pero bueno, las normas son las normas y mucha gente que va al cementerio, algunos a despedir a recordar a sus muertos, otros por curiosidad y simplemente gente haciendo turismo. Porque como mencionaba antes, hay muchísimas personalidades del mundo artístico, político, enterrados y grandes personalidades de otros ámbitos enterrados ahí. Muy bien. Me voy hacia la parte norte del cementerio y caminando así veo una señora. Cuando le voy a decir, me dice: ya me avisó tu compañero que están cerrando, me dirijo hacia la salida. Muy bien. Y ahí es donde empieza la historia. Volviendo de la zona de crematorio, agarro la calle 117, como les comentaba antes, doblo la calle 103 y a unos 150 metros diviso una persona sentada en un banco. Esta persona se encontraba se encontraba con los codos en las rodillas, la cabeza agacha, en una posición desahuciada. Me acerco para poder decirle que se tenía que retirar y le digo, me presento y le digo: buenas tardes, señor, el cementerio está por cerrar en breve. Lo invito a ir hacia la salida. A lo que esta persona no me contesta absolutamente nada y le vuelvo a decir: señor, ¿usted está bien? Le hago la pregunta. Esta persona levanta la cabeza, gira su cabeza, me mira y vuelve a mirar el piso sin decirme absolutamente nada. A todo esto me voy acercando a la persona. Entonces decido ir y tocarle el hombro. Caballero, disculpe, tal vez no me escuchó, pero el cementerio está por cerrar. Lo invito a ir a la salida. No hay ningún tipo de respuesta. Le golpeo el hombro. Le digo: ¿usted está bien? ¿Lo puedo ayudar en algo? Se vuelve a girar la cabeza de esta persona y me mira y me dice: no me puedes ayudar en nada. ¿Y sabes por qué? Por esto. Y haciendo un movimiento de cabeza me enseña una tumba y le dice: ¿ves ese? Rodrigo, ese era mi hijo y falleció hace 1 mes y medio. Dice: ya no sé qué hacer, no hay nada que me dé consuelo. Lo extraño demasiado. En ese mismo momento que me dice estas palabras, vuelve a mirar al piso y rompe en llanto. Entonces hago 1 minuto de silencio y digo: bueno, señor, todo pasa, ya se va a recuperar, intentando quitarle un poco de su congoja. El señor me dice: no, pibe, esto yo no sé cómo superarlo. Ahí noto que la persona, fruto de la emoción, como que le faltaba el aire. Y dice: espéreme, me voy a traer agua. Nosotros ahí en el cementerio, en distintos lugares, tenemos como un cuarto de servicio donde guardamos las herramientas para hacer mantenimiento a las tumbas. Y tenemos una pequeña heladera donde guardamos agua fresca porque en verano el calor se hace sentir y mucho. Abro el pañón, me dirijo hacia la heladera, tomo la botella de agua, cierro el pañón, salgo y vuelvo en dirección a donde estaba esta persona. Mi sorpresa fue muy grande cuando veo que no estaba la persona. Y digo: bueno, se habrá retirado. Pero me quedé pensando. Esto había sido un martes. Lo recuerdo bien porque el día miércoles era mi día franco. Me retiro, pero nunca me dejé de pensar, ¿no?, en este pobre hombre que lo vi tan acongojado. Vuelvo, guardo la botella de agua, termino el recorrido que me correspondía
y me dirijo a mi casa. La sorpresa mía se completaría el día viernes. El día viernes me encuentro haciendo exactamente lo mismo que le relaté antes. 45 minutos antes empiezo a recorrer las calles del cementerio, avisándole a toda la gente que el cementerio estaba a pronto de cerrar. Y vuelvo a pasar por el lugar donde estaba este caballero sentado y diviso a una mujer mayor, más o menos unos 70 años, del pelo rubio por los hombros, que se encontraba en el mismo lugar. Entonces me acerco, caminando, y le digo: hola, ¿cómo está? Le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted conoce a la gente acá en la tumba? Dice: ¿sabe por qué le pregunto? Sin dejarla que me conteste. Dice: ¿sabe por qué le pregunto? Porque yo estuve con Adrián. Me olvidé contarles que cuando hablo le pregunto cómo se llama y él me dice Adrián. Entonces le comento que estuve hablando con Adrián, esta mujer, y que lo vi muy mal y quería saber si había llegado bien a su casa porque me había dado mucho miedo la reacción que podía tener ante semejante congoja y quería saber si había llegado bien. La mujer me mira azorada, con una cara de no entender nada, y me dice: la verdad que lo que me estás contando no te lo puedo creer, me dice. Le dice: te digo por qué. Esa tumba de Rodrigo es mi nieto, que murió hace un mes y medio en un accidente de tránsito. Dice: pero lo que me estás diciendo vos para mí es increíble. Dice: ¿sabes por qué? Dice: porque ves esta otra tumba, la tumba de al lado. Dice: Adrián es mi hijo y murió el mismo día que mi nieto en el mismo accidente de auto. Una de las tantas historias del cementerio de la Chacarita. Muy interesante, Guillermo. Bueno, ahí te escucho un poco bajo, amigo Guille. Yo puedo presumir que el hombre tenía culpa del accidente, posiblemente él iba conduciendo y murió su hijo en este accidente y él por culpa no puede descansar en paz. Increíble el caso, amigo. Gracias, adelante, cambio. Muy bien, después vamos a tener tiempo para debatir y charlar sobre todos estos temas. Muy bien, no sé si Sergio se encuentra por ahí. Estoy acá, totalmente en escucha de lo que estabas hablando y bueno, y listo a contar mis historias. Perfecto, Sergio. Así es, Petit, podés levantar desde el control de abajo el volumen. Y yo no me chequeé, pero me dicen que salgo bien, así que vamos a continuar. ¿Cómo presentarlo a Sergio? Sergio es un amigo que es aficionado al fenómeno OVNI, de ahí nos conocemos, que durante bastante tiempo prestó servicio para la Policía Federal Argentina, se retira de la fuerza con el cargo de cabo primero, y después ingresa a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se retira con 36 años de servicio. Sergio prestaba servicio, como les decía, en el cementerio de la Chacarita, haciendo custodias del Panteón de la Policía Federal, junto con una cantidad bastante importante de compañeros de trabajo, entre guardias de infantería y demás, ¿no? Policía montada y la policía de calle. Estamos hablando alrededor de unas 80 personas, ¿no?, que tenían que recorrer el cementerio. Pero eso se lo vamos a dejar para que lo cuente Sergio. Sergio es una persona de extremada confianza mía. Sé cuál es su manera de accionar en la vida y no es de esas personas que son de fabular nada. Por lo menos lo tengo considerado así. Así que ese es Sergio Omar, quien vamos a estar entrevistando para el canal La Llave de los Misterios en el día de la fecha.
Sergio, bueno, primero bienvenido al canal, nuevamente bienvenido, ya has participado aquí del canal, pero te agradezco la oportunidad de poder contarnos estas historias que la verdad son impresionantes. Muchísimas gracias Guille, buenas noches a todos, un placer enorme estar en este canal y que estén todos atentos y bueno, contarles las historias. Empiezo, sí, en la Policía Federal era una época un poco convulsionada por algunos personajes y dentro del cementerio de la Chacarita, como bien decía Guillermo, estaba enterrado el cuerpo del general Perón, y bueno, unos señores decidieron sustraerle algunas cosas dentro del lugar y bueno, entre ellos se fueron las manos, que después se especuló con otras cosas, para qué eran las manos y demás. La cuestión es que se dispuso un sistema de seguridad y bueno, ahí llegué yo junto con un montón de compañeros, como bien decía Guillermo, y bueno, había que sobrellevar las horas. Estuve 6 meses en el lugar, las horas se hacían eternas, sobre todo cuando estábamos en servicio de noche y las puertas del cementerio se cerraban, y la actividad pasaba a otra actividad que yo no sabía que existía y que si me la contaban yo no lo iba a creer, hasta que no lo vi en carne propia no lo podía creer. Al estar adentro del patrullero tantas horas, teníamos que salir a caminar sí o sí. Y bueno, cuando había gente no había problema, el problema era cuando no había gente. Y pasábamos por esas calles que son realmente... el que no estuvo en el lugar no encuentro palabras para describir bien, pero es realmente... Te lleva a otra cosa. Y si te dejas llevar por la impresión, no duras mucho. Y así que salíamos en conjunto, eran muy pocos los compañeros que salían solos. Perdón, Sergio, para ahí porque está bueno poner el contexto y lo vamos a ir repasando de a poco. Disculpa que te haya interrumpido. Exactamente te iba a preguntar eso. ¿Cómo se dividían? ¿Cuánta gente había? ¿De qué fuerzas? ¿Y cuál era el objetivo principal de estar ahí en el cementerio? Sergio, ¿estás por ahí? ¿Escuchás ahí? Ahí te escucho, discúlpame. Te preguntaba, para ir poniendo en clima toda la situación, ¿no? Te decía, ¿cuántas personas era? ¿Cómo se componían las cuadrículas que salían a hacer estas recorridas? ¿Y cuál era el objetivo principal de por qué la policía hacía custodio en el lugar? Bueno, había personal de infantería, 10 personas, un escalón, como se llama, y también había personal de montada, también otro escalón más. Había personal de comisaría, en el cual yo estaba ahí. Hay una jefatura que manda a las comisarías. La capital federal tiene 52 comisarías. Y hay una jefatura de las comisarías que involucran un radio de determinada cantidad de comisarías. Por ejemplo, la circunscripción tercera, que era la que estaba a cargo, era de la 29 hasta la 51. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 49 y 51. Eran todas las comisarías que estábamos ahí, con un patrullero y 2 hombres por patrullero, las 24 horas. Calculo entre 80 y 90 personas todos los días. Así que, bueno, las horas se hacían interminables. El objetivo era cuidar el panteón donde estaba el expresidente Perón, que ya había sido usurpado y había sido violentado y le habían robado las manos, etcétera. Pero bueno, había que cuidar lo que quedaba y
y para nosotros era difícil la tarea en el sentido de acostumbrarnos al lugar. Eso era lo que más nos jodía a todos. Y bueno, algunos compañeros salían solos, otros salíamos acompañados y empezamos a intercambiar ideas con compañeros de lo que pasaba habitualmente cuando la gente ya se iba toda y no quedaba nadie, sobre todo de noche. Y bueno, había historias que no eran muy lindas. Había gente que entraba a la noche con fines de robar tumbas, en fin, hacer otro tipo de cosas, brujerías. Había otras personas que querían mantener sexo con cadáveres. En fin, había un engendro de cositas ahí bastante peculiares. Y bueno, los días iban pasando y las actividades a la noche se iban haciendo cada vez más continuas. Los comentarios eran siempre repetitivos y bueno, hasta que decidimos un grupo de compañeros de policía de salir en grupos de 6-7 policías y bueno, y ver qué es lo que pasaba, si era cierto o no era cierto. Te doy pie para que me preguntes qué es lo que pasaba. Exactamente. Pero también vale aclarar a las personas que cuando decías había historias, esas historias se volvieron realidades, ¿no? Por ejemplo, ¿has encontrado gente haciendo brujería o han encontrado gente realizando rituales o los post-rituales sin haber encontrado a las personas dentro del cementerio? Sí, eso era lo más común. Por lo general, ese tipo de actividades comenzaban después de las 12 de la noche. Algunos estaban vestidos con ropas blancas. Y bueno, nosotros como personal policial procedíamos a detenerlos. Y bueno, esto lo cuento con confianza entre ustedes. Pateábamos todo. Todas las porquerías que traían, se las pateábamos todas y llamábamos a los patrulleros que estaban en el exterior para llevarlo a la dependencia policial a esta gente. O sea, sí también encontramos cosas hechas, que en fin, por lo general había compañeros que tenían la particularidad de prenderlo fuego a este tipo de cosas. Y esto fue, ya te estoy hablando del año 86, por ahí, 85, 86. Los elementos que teníamos no son los elementos que teníamos ahora. Teníamos linternas muy, muy precarias y bueno, y con eso teníamos que solventar todo el servicio hasta que saliera el sol. Y ya te digo, había de todo tipo de cosas. Los comentarios se hacían cada vez repetitivos de algunas actividades y sobre todo en algunos sectores. Entonces quedó por, obviamente, que toda persona siempre quiere curiosear, siempre quiere saber, siempre no se quiere quedar con la espina. Y bueno, salíamos a comprobar realmente los dichos y empezamos a certificar en carne propia que esos dichos eran realmente verdaderos. Cambio. Muy bien. Acá es donde se empieza a poner interesante las cosas. Hablaste de profanadores de tumbas, hablaste de gente que va con intenciones y no solamente se queda en intenciones, sino que lo hace. El tema de tener relaciones sexuales con los fallecidos. Hablaste de brujería, pero lo que nos compete en esta noche son las historias paranormales. No dejan de ser interesantes, pero podría ser perfectamente un capítulo más, ¿no? Las cosas morbosas y macabras del cementerio. Me has comentado, hemos charlado en confianza, de que estos sucesos no solamente fueron avistados por vos en particular, sino que por varias personas, como lo estaba haciendo saber, eran grupos de 6 personas que salían 6-7 personas a caminar
al recorrer el cementerio, así que testigos abundan, ¿no? Y me comentaste específicamente sobre, vamos a ponerle el nombre, el fusible de lo paranormal, de los eventos paranormales. Cuando eso aparecía, se desencadenaban una serie de avistamientos de estas cuestiones espectrales que se manifestaban, pero no nos vamos a adelantar. ¿Qué nos podés contar de la entidad oscura que daba inicio cuando se manifestaba a las demás actividades? Describímela, contame cuál era su actitud y a qué proximidad física lo tenías o lo podían divisar cuando se manifestaban. Bueno, acá hay que hacer también una pequeña aclaración. Como te decía antes, la cabeza bien fría era la única manera de poder masticar, digamos, lo que estaba pasando. Si te dejabas llevar por la impresión o no sé, era muy fácil también aparte, ojo. Terminabas mal. Las actividades comenzaban siempre con una silueta negra, aparecía arriba de los panteones, arriba de esas casas, y espiaba. Era una silueta de una persona toda negra, cuando obviamente bajaba el sol, ¿no? Ya tipo 6, 7 de la tarde, y en invierno, ya es noche importante. Y esta silueta quedaba dibujada con la silueta de esas casas, y espiaba, se asomaba, nos miraba a nosotros, no hacía nada, simplemente eso, nos miraba. Obviamente todos los tomábamos a risa y hacíamos chistes para salvar el momento, pero era una silueta muy bien formada, muy bien definida, arriba de los techos, y nos miraba. Pero no hacían nada más que eso. Después que se aburrió de mirarnos, el tipo se iba, desaparecía, y bueno, era el momento de que nosotros teníamos que juntarnos, armarnos un poquito de valor, ¿sí? Y salir a caminar. Obviamente la consigna era ninguno, si se sentía mal, lo que fuera, que lo dijera, que volvíamos para no forzar a nadie a estar en una situación límite. O sea que todos estábamos, si bien estábamos un poco tensos, íbamos más o menos cada uno cuidándonos a los otros en plena observación. Acto seguido de la silueta negra aparecía una señora, en el cual la bautizamos todos los policías, porque todos los policías la vieron, todas las guardias, la viudita. La viudita era una señora que flotaba, tenía un vestido de época largo, una ropa así de encaje, de noche, con cuello. Se veía toda una figura con luz propia, digamos. No se le veían manos, no se le veían los pies. El rostro se le veía en parte, el pelo lo tenía desordenado, ensortijado, suelto, movía la cabeza en forma histérica, muy histérica, en todas las direcciones, ¿sí? Y también era muy dócil con nosotros, se acercaba con nosotros. Es más, nosotros charlábamos con ella, la saludábamos y ella, no sé, calculo que nos respondía, porque ella no nos hablaba, pero movía su cabeza. Cada vez que nosotros le hablábamos o hacíamos un chiste, nos respondía con un gesto diferente. Y yo estuve de la viudita 1,5 metros, 2 metros, de haber tenido celulares con toda la tecnología que tienen hoy en día, sería una filmación extraordinaria. La viudita también se quedaba con nosotros un rato y
Y bueno, y después se iba, como aparecía se iba. Y bueno, entonces era el punto de inicio de salir. O salíamos a caminar o nos encerrábamos en el patrullero y bueno. Y ahí empezaba a trabajar la cabecita y el miedo. Y entonces creo que era muchísimo mejor salir a caminar. Y bueno, así empezamos a caminar en esas callecitas con ese panorama y con todo eso que veníamos viendo y tratando de darle un sentido, una explicación. Nunca la encontramos, por supuesto. Pero bueno, ya estábamos metidos en el baile, así que había que bailar. Cambio. Sergio, acá vamos un poco más a hacerlo más personal, ¿no? Uno a la distancia, después de haberlo vivido y de forma reiterada, yo creo que no hay una costumbre para esto, pero sí un acostumbramiento, ¿no? Con una mano en el corazón, cuando el relato se vuelve real, que la evidencia está delante de tus ojos, y no solamente de tus ojos, sino de varios compañeros y todo, ¿no? Y haber tenido a la viudita, no te me adelantes con los personajes que te los voy a ir preguntando, de haber tenido a la viudita 1,5 metros, que calculo que no habrá sido la primera vez que la viste, sino en alguna otra oportunidad. ¿Cuál fue tu primera reacción ante una aparición así? La de todo ser humano, creo. La impresión, la impresión, el desconocimiento, el qué está pasando. Se te vienen 1000 preguntas a la cabeza. Se te vienen mil preguntas, mil preguntas. No tenés respuesta de ninguna. Entonces es ahí cuando vos tenés que empezar a ponerte frío y dejar que los acontecimientos se sucedan, que pasen, y después, bueno, habrá tiempo para llegar a una conclusión. La viudita era cotidiana después de un tiempo, era cotidiana de todos los días. La relación con la viudita era fantástica. Y bueno, yo te digo, del miedo y el asombro, me congelé. Vos sabés muy bien, fuiste paracaidista, sabés lo que es congelarse. Y después tenés dos opciones: seguir congelado o te descongelás. No hay más opciones. Y entonces, bueno, así fue que pasé esa primera impresión y obviamente no tuve mucho tiempo para quedarme a pensar en lo que estaba viviendo, porque los sucesos eran uno tras de otro. Era como que empezaban a desencadenarse uno tras de otro. Muy bueno el relato. Dice que el que busca encuentra, y a veces uno encuentra lo que no está buscando, ¿no? Pero bueno, se vuelve cotidiano, ¿no? Es como decir, bueno, ¿vendrá la viudita hoy? Creo que esta entidad, que era la más light de todas las que me has contado, era como, por decirlo así, ¿no? La mascota buena. Pero ahora podríamos pasar a esos que meten miedo. Dentro del cementerio, acá quiero hacer una aclaración, porque hay una parte del uniforme de la Policía Federal Argentina que era utilizada para demarcar ciertas cuestiones, ¿no? Que es una manga blanca por encima del uniforme. Charlando con Sergio me aclaró que la manga blanca por encima del uniforme decía que el policía estaba en servicio, y cuando no la tenía puesto estaba en franco servicio, o sea que no estaba prestando
servicios en ningún lado, o sea, estaba retirándose de su casa o haciendo otras tareas. Pero, ¿por qué la aclaración? ¿Qué nos podés contar sobre el compañero federal que prestaba servicio en el más allá? Bueno, ahí empezaron las dudas en algunos compañeros, porque en esas cositas que empezábamos a manejar y los comentarios que ya se estaban haciendo todos los días entre todos los policías, algunos contaban cosas cómicas, por decirlo de alguna manera, como la viudita, y otras no tanto, y otras un tanto más feas. Y los policías, algunos seguían saliendo solos, y fue el caso de un chico de infantería, infantería, y que fue solo para el lado del panteón de policía, de donde está el panteón de policía, que es subterráneo, está al ras del piso, vos tenés que entrar por escaleras hacia abajo. Y bueno, y ve un personal policial uniformado, correctamente uniformado, con la gorra colocada, y bueno, con las mangas puestas blancas. Las mangas blancas ya habían pasado unos años de que de noche no las podíamos usar. O sea, que el personal que las tenía las mangas blancas colocadas solamente era de día, de noche no se usaban. Y bueno, le llamó la atención eso de las mangas blancas, lo saludó. Por supuesto el policía seguía caminando en la dirección que iba, contraria al panteón, y no le contestó. El policía se fue arrimando a este sujeto, lo volvió a saludar muy cordialmente, no le contestó. Se acercó de nuevo, más cerca, tan cerca que estaba al alcance de la mano. Y es así que cuando este buen hombre intenta tocarle el hombro, lo atraviesa con su mano. Resultante de esto, el hombre cayó en una profunda depresión y terminó en el hospital Churruca. Entonces, a partir de ese momento, las directivas que nos dieron nuestros superiores eran de que no salir, bajo ningún concepto teníamos que salir solos. Obviamente ya se había hecho voz populi de todas las actividades que estaban pasando en el cementerio, y bueno, no podíamos salir ninguno solo. Y este buen hombre se quebró y pudo haber hecho un desastre porque, en fin, agarró su arma reglamentaria y efectuó algunos disparos y bueno, pudo haber hecho cualquier cosa, pero por suerte no pasó, y por desgracia le pasó algo a él en su cabecita que bueno, no lo dejó muy bien parado. Para todos compañeros, porque Sergio dice terminar el Churruca. El Churruca es un hospital que es para personal de la policía, donde si tienen que atenderse de forma permanente por cualquier cuestión médica, como cualquier persona, van a ese hospital que les pertenece a ellos, y si fueron heridos en cumplimiento del deber, también se los lleva a ese hospital. O sea, es un hospital destinado para la fuerza. Valga la aclaración porque hay amigos de México, de España, de otros lugares, para que estén en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del hospital Churruca. Muy bien, ya empezamos con la primera entidad complicada. ¿Qué me podés contar? O si no, sorprendeme con otro antes de pasar al plato fuerte. Y cuando hablamos del plato fuerte, hablamos del gigante de Galera. Bueno, te puedo dar justo el pie. Había sectores o calles que podíamos circular, transitar
libremente, sin ningún inconveniente. Y hay otras calles que no éramos muy bien recibidos. Por ejemplo, pasaba el grupo de policías, 6, 7 policías, 8, y sobre una puerta que por lo general tiene muchos vidrios, se sentía un golpe de puño importante, pero importante golpe de puño, en el cual te podrás imaginar, es estar caminando en medio de ese lugar, todos callados, y de repente un golpe así en el silencio, creo que te pone los pelos de punta. Entonces ahí era la consigna cuando empezaba a funcionar, que quedábamos todos quietitos, todos callados, y después de que esa actividad se había manifestado, reaccionamos. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Como a la vez una especie de terapia como para bajar los decibeles y tomarlo como algo normal, muy entre comillas, ¿no? Y bueno, golpes de ese tipo, o por ejemplo se caían, vos mirabas para adentro, alumbrabas con la linterna, entre el vidrio y la telaraña y las cadenas que tenían esas puertas que eran imposibles, veías gatos ahí adentro. ¿Cómo entraban esos gatos? No sé, unos candados que eran grandes como una pava, una olla, y unas cadenas que no te puedes imaginar, y bueno, y había gatos ahí adentro. Y bueno, y las pilas de ataúdes, unos arriba de otros, puestos bien, y de repente se caían. Terminábamos de alumbrar, íbamos siguiendo la caminata, y esos féretros que habíamos alumbrado se caían solos. Pero se caían con un ruido y con una fuerza virulenta. Bueno, entonces ahí entendíamos que ese sector no éramos bienvenidos y teníamos que ir para otro lado. Y bueno, ahí te dejo para que preguntes sobre lo que querés saber. No, está bien. No, si había alguna otra entidad aparte de este muchacho que es el plato fuerte de la charla para comentar. Pero Sergio, antes que nada, yo como relaté, y ese relato en primera persona que dice que no me pertenece, pero era necesario hacerlo de esa manera, para poner en contexto a la gente, cuando hablamos de que el cementerio de la Chacarita es una mini ciudad dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿estoy exagerando? Contanos un poco el diagrama y las calles. Cuando hablamos de calles, estamos hablando de calles literales, como calles en cualquier ciudad. Pero ponenos en contexto. Los murallones del perímetro del cementerio, las calles, los diagramas de las calles, las edificaciones parecen ser un barrio o una ciudad común o corriente. Después tenemos el Camposanto de Tumbas Bajas, que es bastante extenso. Tenemos una colina, aunque parezca mentira, tiene forma de colina, y están los distintos sectores del cementerio donde se hace el crematorio y demás cuestiones, ¿no? Pero ¿cuánto demorarías a pie en recorrer la totalidad de la extensión del cementerio, Sergio? Bueno, exactamente, eso lo controlamos también con el grupo de compañeros, y desde que salíamos de donde estábamos los patrulleros que estábamos todos juntos, y que estaríamos a unos 100 metros de la puerta principal, recorríamos todo el perímetro en 1 hora y media más o menos. Es enorme, no es enorme, es gigante. Y las calles, algunas son empedradas, la gran mayoría no tienen vereda, son mucho más finitas que las calles comunes. Las edificaciones son como las películas, como las películas de terror viejas, espantosas. Hay después muchos lugares con piezas únicas de arquitectura que la verdad que son maravillosas, pero en el contexto de que están no lo puedes apreciar, porque la verdad que
Es el blanco y el negro, exactamente. Los lugares que describiste vos son así tal cual. Hay zonas de mucha arboleda, hay zonas de llano con tumbas, y bueno, ese sería el lugar más light, digamos, ¿no? El lugar más livianito, que no te golpea, no te choquea. Y mira, entre las calles con las casitas y los pasillos del subsuelo, no sé con cuál quedar. La verdad que el pasillo de los pasillos eran realmente espantosos. No sé cómo describirlo, pero imagínate una pared de, qué sé yo, de 200 metros, 300 metros de largo, con tumbas de los dos lados, o tumbas de un solo lado, y las tumbas incrustadas dentro de la pared, ¿no? Espantoso, horrible. Y el frío, el ruido de tus zapatos como retumba, las luces que están en permanente movimiento, son luces fijas, pero vos ves que en la pared se mueven. No sé cómo sucede eso, pero suceden. Y bueno, es un lugar, realmente, ya como dije siempre al principio, si te dejas llevar por todo el contexto, no te moves ni de casualidad del patrullero o del lugar que estés asignado. Pero como el policía tiene hormiguitas en el traste, no se puede quedar con eso y tiene que salir y tiene que meter la nariz y bueno, y así fue como empezamos a encontrar cosas. También empezamos a encontrar calles en las cuales no podíamos pasar. Y al otro día, de día, pasábamos y queríamos ver de qué se trataba, por qué no podíamos pasar por otro lado, qué es lo que había del otro lado, y vos sentías, ¿cómo describir? Vos en tu cuerpo sentías algo como que estaba todo mal, como que ahí vos no tenías que estar. Y lo charlábamos con los compañeros, llegábamos hasta un punto, bueno, llegábamos siempre a una arboleda, que de esa arboleda no la pasamos nunca, que está por detrás del cementerio del mausoleo de policía, está por detrás. Llegamos a ese punto y flaco, hasta acá llegaste, basta. Y lo sentíamos todo, no es que yo influenciaba mi comentario sobre otro compañero. Le preguntábamos, ¿qué sentís? Y todo mal. ¿Vos qué sentís? Y se me eriza el cuerpo. ¿Vos qué sentís? Y no sé, pero me siento mal. Esas eran todas las respuestas. Y no podíamos pasar. Y después apareció un personaje con una capa. Las dimensiones del personaje eran tremendas, más de 2 metros de alto. Se nos paraba en medio de la calle, de una calle cualquiera que estábamos caminando, con una galera cortita, la capa como tipo Drácula, la capa, con el cuello levantado hacia arriba, todo vestido de negro, más de 2 metros de altura, 2 metros y pico tendría, y con una posición, un gesto muy, muy adusto, muy, muy virulento, muy desafiante, y se nos paraba adelante. Seguramente me estaré olvidando algún detalle. Estoy viendo ahora la imagen esa y no le podíamos ver bien el rostro, no se le veía porque la cabeza la tenía levemente inclinada hacia adelante, o sea que entre el cuello ese levantado y la galera no nos permitía ver mucho los rasgos de la cara, pero te dabas cuenta de que era una posición muy agresiva, muy fuera de contexto. Y lo alumbrábamos todos con la linterna, el tipo ahí inmutable, nada, no le afectaba absolutamente nada, no había un gesto, no había un movimiento, nada de nada. Se nos quedaba parado en medio de la calle, a una distancia de
4 metros, 5, 6. Y bueno, entonces entre todos los compañeros decidíamos que era un buen momento como para ir a visitar otras zonas. Este individuo, esta cosa, no sé cómo decirlo, te demostraba realmente que tenía poder, que estaba muy por encima de nosotros y que realmente le estábamos hinchando mucho las pelotas ahí en ese sector a este hombre, o esta cosa. Muy bien. Perdón, me agarró hipo. Justamente te iba a preguntar sobre el sector de subsuelo, si tenías alguna anécdota. Yo he compartido muchas imágenes del cementerio acá en el canal y los compañeros han podido ver de qué estamos hablando cuando estábamos hablando del tema de subsuelos, pero los voy a poner en contexto para los que no estaban. La parte de subsuelos está la capilla, donde se hacen los responsos, la capilla general, donde se hacen los responsos cuando llega el difunto, y mirando de frente a la capilla, como continuando, sobre la mano derecha hay unas escaleras que bajan a estos subsuelos. Son 3 subsuelos, 3 niveles, en los cuales una gran parte de la extensión del campo plano, por decirlo de esta manera, la misma extensión tiene estos subsuelos con galerías de, como dice Sergio, cientos de metros de largo, en las cuales hay estos nichos de ambos lados de las paredes, y es algo muy frío, obviamente, ¿no? Un piso perfectamente pulido, con los mármoles hasta el techo, en las cuales hay centenares y centenares y centenares de tumbas. Cada uno de estos pasillos son extremadamente largos, son distintos subsuelos, y tiene unos tragaluces gigantes, que son unos espacios como unos pulmones, como si estuviéramos hablando de edificios, entre edificios, estos huecos que aparecen, bueno, en los cuales entra la luz solar y todo, y de día lo hace un lugar normal, dentro de la normalidad de un cementerio, pero de noche, si es una noche en la cual no hay luna, y creo que si hasta hay luna sería peor, porque las luces podrían jugar unas malas pasadas. Pero es un lugar muy extenso, y a medida que vamos descendiendo del primer subsuelo al segundo subsuelo, el tercer subsuelo tiene la galería 23. ¿Qué sucede en la galería 23? Hay una especie de subsuelo más, en el cual hay una serie de nichos que están en completo abandono. Nadie fue a pagar manutención, limpieza ni nada, y en donde uno puede encontrar féretros en el piso, totalmente rotos, podridos por el tiempo, ataúdes con los restos dentro, una serie de libros, objetos, osarios abandonados, donde hay un cajón literalmente de madera, con pila de huesos, cráneos y demás cuestiones, y esto con el techo deteriorado, cayéndose, mugre, ratas y demás cuestiones. ¿Tenés alguna historia, o algún hecho, o algún comentario de algún compañero que le haya sucedido? No sé si en algún momento han recorrido esta zona de los subsuelos, Sergio. Sí, fuimos. Por supuesto, el valiente de Sergio llegó hasta el segundo subsuelo. Y no avanzó más por cuestiones que ya ahora les voy a explicar. No es un lugar realmente un lugar que te hace sentir la diferencia de estar vivo y de estar muerto. Sí, así literalmente, como lo acabo de decir. Y creo que lo que vos describiste, en su momento creo que fue la Cruz Mayor, que es donde pasan determinado tiempo los muertos y sus ataúdes y sus pertenencias, y las van dejando ahí. Bueno, a ese lugar nunca llegué,
Compañeros, creo que fueron muy pocos los que fueron. No llegamos hasta ahí, casi la gran mayoría de los que conozco no llegamos ahí. Y tus pasos retumbaban en esos pasillos interminables y se sentían pasos que no eran los nuestros. Y ahí empezaban las grandes preocupaciones de todos. Ninguno atinaba a agarrar el arma reglamentaria, pero estábamos todos tentados a hacerlo. Entonces era un momento que disponíamos todos de irnos y salir de ese lugar. Salíamos de ese lugar. Yo no tengo en este momento registro de momentos así feos. A mí particularmente yo ese lugar yo cero onda, no quería saber nada, y iba porque me llevaban mis compañeros y querían entrar, y bueno, era hasta donde le daban las botas a cada uno. Sí, había comentarios, pero yo eso no lo viví. Había comentarios de otras cosas feitas. Entonces salíamos a un contexto que quizás era igual, porque, qué sé yo, estábamos en el cementerio, o sea que salíamos de Guatemala y nos metíamos en Guatepeor, así que, no sé, pero la cuestión era salir de ese lugar. Y bueno, cuando salíamos nos encontrábamos con todo ese otro contexto de gente corriendo entre las tumbas, profanándolas, en fin, todo, realmente una escena muy tétrica y que se vive todos los días. Yo creo que eso, estoy hablando en el 86, 85, 86, yo creo que hasta la actualidad eso no habrá cambiado absolutamente nada, así que eso se ve todos los días y bueno, compadezco a los que estén trabajando en la actualidad en el cementerio, ¿no? Ni más ni menos, Sergio. ¿Algún comentario que quieras agregar? ¿Algún relato, alguna experiencia que haya quedado en el tintero? Adelante, y después, si los compañeros quieren hacer preguntas, con gusto Sergio se la va a responder. Sí, le voy a contar una que no tampoco para vos va a ser primicia. Y para todos los que están escuchando muy atentamente, les agradezco el respeto de escuchar atentamente. Salimos con mi compañero de patrullero y 2 compañeros más. La intención era dar todo un giro y después ir a la puerta principal, buscar algo para comer en las inmediaciones ahí de Chacarita y traer para comer para nosotros y para otros compañeros que estaban jugando con nosotros. Bueno, en ese interín que vamos saliendo, que en realidad no íbamos saliendo, íbamos más para el centro del cementerio y después hacíamos un giro para salir a la puerta principal. Bueno, voy caminando, de noche por supuesto, una oscuridad absoluta, y siento como se abre un féretro, igual que en las películas de terror, con esos ruidos crujientes y que realmente totalmente fuera de contexto. Alumbramos todos con la linterna a la misma dirección de lo que estábamos escuchando, y vimos un ataúd abierto. El ataúd, por supuesto, adentro estaba con los huesitos ahí todo. Y bueno, la pregunta de rigor fue: ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Y todos coincidimos en que sentimos ruido de que se abría, ruido de madera crujiente. Bueno, seguíamos siempre alumbrando con la linterna al féretro abierto, que estaba encolumnado con otros féretros. Este era el tercero, contando una línea imaginaria de 6 que había, era el tercero. Nunca dejamos de alumbrar y bueno, teníamos que hacer el giro para retirarnos de ahí, pero siempre con la desconfianza de que algo iba a pasar.
Entonces, ¿qué era lo que teníamos que nombrar? El féretro abierto. Y empezamos a caminar siempre alumbrando, y cuando empezamos todos a llevar la linterna hacia adelante, salir del foco del féretro, un golpe estrepitoso en la puerta de ese mausoleo, pero un golpe como si se hubiese estrellado una persona contra el vidrio, con la cara, con el cuerpo, pero impresionante el golpe que nos hizo saltar a todos. Es más, un compañero gritó de la impresión, otro sustrajo su arma reglamentaria, en el cual yo le grité, le dije, no, alto el fuego, no. Y bueno, se acabó la cena, por supuesto, y se acabó el recorrido. Volvimos al patrullero y contamos a los compañeros lo que había pasado. Es una pequeña perlita que se tenía para contar. Sergio, una última pregunta, antes de dar paso a las preguntas a los compañeros. Si no, voy a seguir preguntando yo. ¿Es factible que haya gente viviendo clandestinamente dentro del cementerio, siendo tan grande y siendo que hay recovecos inmensos por ahí? ¿Vos creés que es factible que haya gente viviendo en el mismísimo cementerio? Mirá, mientras nosotros estábamos, no. Yo no vi gente viviendo. Sí vi mucha gente entrando y saliendo por lugares increíbles. Y de hecho, cuando nos metíamos en Cana, había gente que lo estaba esperando afuera con camionetas para sacar cosas del cementerio. Así que, y los lugares que encontrábamos eran realmente espantosos. Pero yo no vi. De seguro, por las dimensiones que tiene, debe haber, hoy debe haber gente viviendo. No, yo no vi en ese momento. De nada, señor Álvarez. Bueno, gente, si quieren hacerle alguna consulta a Sergio sobre alguna duda que le haya quedado de lo que haya relatado, o quiere que se explaye aún más, la sala está abierta para hacer preguntas. Personalmente me gustaría hacer una pregunta. Respecto a todo este asunto de las entidades que ustedes pues sintieron o presenciaron, quiero decir, disculpe, ahí en el cementerio, ¿tuvieron alguna vez alguna experiencia que alguna de estas fuese más allá? Es decir, no solamente tuviesen esa presencia ahí, en ese lugar, sino que también estas se pudiesen haber manifestado en sus hogares, haber llegado, digamos, a su domicilio, o haber sido, digamos, sentida o presencialmente por ustedes en otro lugar fuera de ese recinto, cambio. No, yo particularmente no viví nada en mi vida particular que se lo pueda atribuir a esas actividades. Yo creo que nacían y terminaban ahí las cosas. Si no hubiese también sido comentario de los compañeros policías, eso que vos preguntás. No sé, yo particularmente te digo lo que viví yo. No, a mí no me pasó eso. Sentir esas presencias, aparte era única, o sea, yo tomaba servicio, tenía que tomar servicio y yo ya me predisponía de una manera, no sé cómo decirlo ahora, no me salen las palabras, pero yo ya me mentalizaba para salir a trabajar, ir al servicio donde tenía que dar. Y entonces yo llegaba dispuesto con un crack en la cabeza diferente. Y cuando me iba, esa mochila, digamos, me la dejaba en el cementerio y yo volvía a mi vida normal. Yo no tengo conocimiento de ese tipo de cosas que vos me decís. Sí, hubo comentarios de que vieron a este personaje de similares características, del que describí con el sombrero de copa, que andaba en un colectivo en la línea 93 que pasa por el cementerio de Chacarita, es un colectivo famosísimo.
Y a dichos de algunas personas, lo describieron exactamente igual como yo lo vi, yo sin referirle de que había visto esa persona adentro del cementerio. Pero bueno, fue un comentario y yo no hablaría por boca de tercero, ya no te podría decir realmente si es verdad o mentira. Yo te digo lo que viví, nada más. Muchas gracias, Sergio. Bueno, por acá también un amante del panteón, el cual he conocido a algunos. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Habrá una tumba con una historia especial? Menciono porque yo conozco algunas, por ejemplo, el cementerio de Rancagua, acá cerca de la capital de Chile, mencionan de que en una de estas tumbas está literalmente enterrado un vampiro, el vampiro de Rancagua, según la leyenda, supongamos que es real, ya que era un gran aristócrata en la época. Se dice entonces que este hombre fue enterrado encadenado. Acá en el cementerio de los Andes, donde pronto también voy a estar visitándolo con la ayuda de un guía, que en los puntos más críticos, con la historia más interesante, está la tumba del señor Avendaño, quien se supone y juran prácticamente como real la historia de que él había hecho un pacto con el diablo. Como evidencia de ello son múltiples estatuas de ángeles que están degollados. Y además hay también una tumba que dice encender velas por sí sola. ¿Existen tumbas así allá? Cambio. Seguramente debe haber. Hay muchos lugares con muchísimas historias. Yo no las conozco a todas. La verdad que no conozco muchas historias de así de personalidades y de personajes. Debe haber, seguramente debe haber. Yo no tuve conocimiento de esa cosa, tampoco llegó a mi conocimiento alguien que me dijera, che, acá menganito, sultanito. No te podría decir eso nada al respecto. Sí sé que, bueno, hay de todo tipo de personalidades y de cosas que han hecho dentro de ese cementerio, que realmente sería una historia larguísima para contar, pero yo no estoy interiorizado del tema. Aparte como por lo general cuando nosotros teníamos relación social era con otros compañeros, así que no hablábamos con el público, tampoco el público nos daba mucha bola que digamos, nos miraban como diciendo, ¿y esto qué hacen acá? ¿Viste? Y entonces la relación era de policía a policía, entre compañeros, y no había mucho otra actividad social, digamos. Justamente, Sergio, hay una tumba que es bastante llamativa dentro del cementerio, ¿no? Si bien hay varias, lo son, como es la de Carlos Gardel, como Jorge Newbery, como, bueno, tantas personalidades, ¿no?, que hay dentro del cementerio. Hay una tumba en especial en la cual es bastante particular en su formato en sí, ¿no? Tiene 3 escalones de granito de unas dimensiones bastante importantes, estaríamos hablando de unos 4 metros de largo cada bloque por unos casi 60 centímetros de alto, de escalón en escalón, y son 3 placas, a ver, 1, 2, 3 placas bastante importantes que están apiladas en forma de escalera sobre una esquina del cementerio, más hacia el lado, entrando por la puerta principal, hacia la derecha, y más hacia el fondo, de donde terminarían las partes de la zona de mausoleo. Y tiene en particular una estatua que simbolizaría la muerte, y que tiene un grabado, un sobrerrelieve de característica egipcia, donde la tumba en sí, por fuera, podría ser un monumento común y corriente que podríamos encontrar en cualquier lado, pero la tumba es subterránea. Pero más me quiero ir a la parte
de esta escultura de forma de la muerte. Creo que seguramente la conocerás, Sergio, y la pregunta, si la respuesta es sí, ¿cómo se siente verla de noche? Que si tenemos la oportunidad, Sergio es una de las personas que va a ir al cementerio de la Chacarita de noche a filmar todo este video. De hecho, la idea nace de poner en contexto y en el lugar propiamente dicho, in situ, todas estas historias que ha relatado acá en el canal. Si la respuesta es si conoces cuál tumba estoy hablando, ¿cuál es la sensación de tener esa experiencia nocturna al encontrarse esa imagen que tiene prácticamente el tamaño de una persona real? No la conozco en persona, la he visto en fotografías nada más, y bueno, hay, ¿cómo decirte? El muchacho, el cuidador, la persona que está encargada del cementerio, que por supuesto no salía nunca jamás de su lugar de donde estaba, decía que había lugares que se podía ir y había lugares que no podías ir. Y casualmente estaba muy cerca de donde aparecía este hombre con capa. Muy bueno lo que mencionas, Guille. Yo no pude traspasar esa zona porque esta entidad no nos dejaba pasar, y de día nunca fuimos para ese lado. Estaría para el lado del cementerio de los alemanes, algo así, lo que vos decís. Y bueno, no llegamos a ese lugar. No podíamos pasar de noche. Ya te digo, este hombre, esta cosa, no sé, eso no nos dejaba pasar, y estaba todo mal, realmente mal, de verdad. Yo te digo, era muy agresivo, muy como diciendo, no te equivoques. Nunca charló con nosotros, nunca nos dirigió la palabra, nunca nada, ni un gesto, nada de nada. Simplemente una hostilidad manifiesta. Y no lo conocí eso en persona. Me quedaron pocos lugares por conocer de ese lugar, y ese lugar yo no pude ir. No pude ir, o qué sé yo. Mejor preferí otros sectores. Por decirlo de una manera elegante. Mira, nosotros estuvimos con Diego haciendo fotos para la banda de él, y en otras incursiones anteriores también hemos ido otras personas ahí a este sector donde está esta tumba, y la verdad que es imponente, ¿no? Porque yo me imaginaba de noche lo que sería eso, porque de hecho creo que hay una foto ahí de Diego que está en el lugar, y mucha gente le deja monedas. Me hizo recordar las dos monedas para cruzar al mundo de los espíritus, ¿no? Y creo que parte de la simbología es esa, el dejar monedas. Yo por las dudas las dejé, cosa que si en algún momento necesito un barquero, ya esté pago. Y impresiona por el tamaño. Tiene prácticamente el tamaño de una persona común y corriente, ¿no? Estamos hablando de una escultura que tiene 1,70 m de alto, o un poquito más, y de día causa impresión, así que de noche no me lo quiero imaginar alumbrado con una luz cálida de una linterna antigua, ¿no? Va a estar interesante. Bueno, quería comentar eso y seguir con el tema de las preguntas de los compañeros. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Antes que me pregunten, y vos imaginate en el contexto de noche, una oscuridad que no ves más de 1 metro, 2 metros.
una oscuridad así. Lo único que se ven son siluetas. Si vos ves una silueta así de esa característica como la que yo vi en la foto, y a ras del piso, un poquito más arriba de ras del piso, y mirá, la primera reacción que vas a tener de noche a las 2 o 3 de la mañana, y vas a extraer tu arma y vas a empezar a disparar. Es la reacción lógica de querer protegerte de algo que no sabes qué está pasando, y más con la tensión nerviosa de estar en ese lugar y de las cosas que pasan y demás. Es realmente fuerte, muy fuerte. Debe ser, no, yo no la viví, pero calculo que acumulando todo lo que otro que viví, que ya eran fuertes de por sí, que te aparezca una cosa así, la reacción es como la de un gato cuando le quiere correr un perro, igual, exactamente igual. Y pregunten ahora, chicos, lo que quieran. Adelante, Sala. ¿Se quedaron helados? Vamos, muchachos. Es que sí, después de todo este relato uno queda, no sé si helado, pero queda al menos un poco así como tocado, ¿no? Como, ups, lo tengo tan cerca que me da cosa. Vivo a 20 cuadras del cementerio de la Chacarita y nada, te deja pensando muchas cosas. ¿Cómo andamos? Yo quería hacerle una pregunta. Usted como policía retirado con muchos años de servicio, seguramente más de una vez ha tenido que, por razones de servicio, custodiar algún edificio público o algún otro edificio. ¿En alguna otra ocasión fuera del cementerio le ha ocurrido algún tipo de estos eventos? Digamos que sí. Me han pasado cositas raras, de difícil explicación, pero yo lo sacaría del contexto del cementerio y lo ubicaría con el contexto del lado del ovni. Sí, me han pasado muchísimas cosas, y sobre todo en los servicios de noche, y sobre todo con compañeros que algunos como toda persona, ¿no? Son miedosos y bueno, ante estas cosas se sobresaltan y entonces vos estás en una cosa media así, media tensa, pero las vivís y sí, han pasado cosas raras, he visto cosas raras, sí, pero nada que ver como el contexto del cementerio de la Chacarita. El cementerio de la Chacarita es el sumum de todo lo que yo había vivido y escuchado y leído de lo paranormal. Lo viví en carne propia y a mí nadie me llenó la cabeza ni nada. Lo viví en carne propia y mis compañeros también. Y bueno, el tema era mantener la cordura y no desequilibrarnos. Ese era el objetivo primordial de cada uno. Después, que ya estábamos metidos en el baile, como dije anteriormente. No había otra opción. Aquí una pregunta, amigo. Miren, yo cuidar un cementerio y cuidar un colegio, prefiero cuidar un cementerio. A usted, cuando fue seleccionado para esta misión de cuidar las tumbas del señor Perón, ¿a usted lo eligieron como tal? ¿Le informaron antes a qué iban o simplemente fue a cumplir el deber? Y lo segundo, o sea, usted, con todo lo vivido hoy en día, supongamos que de alguna manera vuelva al pasado y pueda hablar consigo mismo de ese entonces, me parece que 80 y tanto, usted nos contó 85. Bueno, te entendí la primera pregunta, y la segunda pregunta más o menos te voy a tratar de contestar lo que entendí. Mirá, en los años que tuve de policía me pasaron un montón de cosas, pero nunca me seleccionaron por las cosas que a mí me pasaron, porque yo no las comentaba con nadie. A nadie de los que estuvimos ahí fueron seleccionados. Al menos es lo que yo tengo conocimiento.
O sea, hay una frase que utilizamos en policía que se llama mensaje García. El mensaje García era el famoso chasqui, no sé si conocen esa denominación. El chasqui era un mensajero en la época colonial que tenía que ir a pie por lo general a llevar un mensaje, de decir cualquier cosa, de un teniente coronel a otro teniente coronel que estaba a kilómetros de distancia. Mensaje García. Venía el chasqui y el chasqui salía como podía, pero el mensaje tenía que llegar. Así que mensaje García era para todos los que fuimos a ese lugar. Nadie sabía con qué nos íbamos a encontrar y con lo que nos encontramos. Y con la segunda pregunta que me hiciste, no me quedó muy claro. Repetímela, por favor. Al parecer le entró una llamada ahí al compañero. Sí, justo me entró una llamada, voy rapidito. Si a usted le vuelven a consultar, o usted se encontrara con su yo del pasado, ¿usted cumpliría el deber o preferiría de alguna manera solicitar que se le dé el honor a otra persona? Cambio. Nunca rehusé una orden. Nunca, jamás rehusé una orden. Como te dije al principio, mensaje García. El mensaje García involucra todo. Yo, como sea, me lo iba a arreglar. Y si lo tengo que volver a hacer hoy, el día de hoy, lo hago. Sin dudarlo un solo segundo. Sergio, pregunta. En el tiempo que tuviste de servicio, o posterior o anterior, calculo que va a ser, bueno, un tiempo de servicio posterior, ¿no? ¿Escuchaste hablar del famoso taxi fantasma que ni siquiera los taxistas del lugar quieren trabajar en esa parada cuando hay una noche de luna, sin luna, a las 12 de la noche, en las inmediaciones del cementerio? ¿Escuchaste hablar del famoso taxi fantasma? Y mira, eso entraría en leyendas urbanas, en el contexto de leyendas urbanas, y bueno, no, es hablar por terceros, no lo puedo, no. Sí, escuché un montón de cosas. También escuché choferes decir que cuando pasaba por el cementerio de Chacarita sonaba el timbre sonaba el timbre para descender, y no había nadie que estaba para bajar. Eso lo decían los choferes, pero yo nunca lo viví, nunca lo pude certificar, ¿no? Y estaría hablando por terceros y creo que sería más que nada una leyenda urbana. No me gustaría meterme en ese vericueto, no, la verdad que no, porque no lo viví. Bueno, muy bien. ¿Algún compañero más quiere hacer alguna pregunta? Si no, lo liberamos a Sergio y damos por concluida la charla. No nos soltamos. Mire, la charla dijo que había estado incluso a un brazo de distancia casi de esta chica, la viuda. Mencionó también a este caso de este uniformado que lo traspasó. Excelente. Ahora la consulta, ¿usted alguna vez fue tocado? ¿Sintió una presencia de algo sólido que lo habrá tocado, no sé, de alguna manera? ¿Por qué lo digo? Porque yo me acuerdo que muy temprana edad, de unos 14 años, en este cementerio que está aquí en los Andes, una vez sentí que alguien me puso su mano sobre el hombro. Y es una sensación única, o sea, pídele a alguien que ponga una mano en tu hombro y tú vas a sentir que es una mano en tu hombro. Yo obviamente giré y no había nadie. Entonces, más que ver, más que de alguna manera traspasar, sintió de alguna manera, alguna vez, que alguien lo tocó, cambio. No sentí que alguien me tocó, jamás. Sí sentí presencia de algo, como te decía antes, no sé, como era algo palpable, algo que se sentía en el ambiente, cuando vos no eras bienvenido a determinado lugar, en una calle del cementerio, era algo palpable, algo que realmente se sentía que estaba todo mal.
No sé si te habrá pasado que vos vas a una reunión y te sentís incómodo. Hay alguien que no te cae bien o vos le caes mal a alguien y se siente esa presencia mala, de mala onda. Eso sí, pero que alguien me tocara, no, jamás. Sí tuve una experiencia con 10 años, que creo que se la conté a Guille, que me pasó en Uruguay, de que alguien me hablaba, una voz femenina, y yo la voz la sentía dentro de mi cabeza. Te cuento cómo fue todo el contexto. Fuimos a pescar con mis 2 tíos, mi viejo, mi primo y un amigo de mi primo en Uruguay, a unos 10, 15 kilómetros metidos dentro de la ruta nacional número 1, en el arroyo Sauce. Y bueno, que me pasa exactamente, cada vez que recuerdo esa situación, mi cuerpo reacciona de la misma manera, me erizo completamente, en este momento estoy erizado, si ustedes pudieran verme, tengo todo el cuerpo erizado, los brazos, todo, me corre una especie de escalofrío. En determinado momento de la pesca, a la noche, 2 de la mañana, yo un pibito de 10 años, siento como el campamento donde estaban mi tío y mi primo y el amigo de mi tío, el griterío de que habían pescado algo. Y obviamente yo ya de chiquito, curioso, quería saber de qué se trataba, y me fui, estaba como a 300, 400 metros, de donde estábamos mi viejo, mi tío, mi otro tío y yo. Me fui, guiado por las voces, y en ese interín sí sentí la presencia de alguien. Iba caminando, apuré el paso, y sentí que me llamaban por mi nombre. Adentro de mi cabeza yo no sentí voz, como yo te estoy transmitiendo ahora la voz, la sentí adentro mío, una cosa rara, como si tuvieses auriculares puestos y que sentís adentro de la cabeza, igual. Por mi nombre, me dijo Sergio, no así, pero muy, muy suave, una voz femenina, quédate tranquilo, me dijo. Por supuesto, eso, con un chiquito de 10 años en medio del campo, te podrás imaginar que se me erizaron hasta los pelos de los tobillos. Corrí hasta el campamento de mis tíos y la pesca, y bueno, y a todo esto yo ya no festejaba, porque el tema era regresar al campamento donde yo estaba antes, y lo que me había pasado no era nada agradable, y me estaba esperando. Así que bueno, tomé no sé de dónde coraje, y salí nuevamente al campo, obviamente con el paso mucho más rápido, y esperando de que esa situación no volviera a acontecer. Lamentablemente para mí volvió a acontecer, la voz femenina volvió a aparecer dentro de mi cabeza, me volvió a decir lo mismo y por mi nombre. Sentí que estaba muy cerca mío. Yo tomaba de referencia un arbolito que estaba a mi izquierda, en la planicie que había, y a mi derecha era todo la ribera del río con toda una oscuridad absoluta, lleno de espinillos y todos esos árboles que nacen en las riberas. Y bueno, me giré a mi izquierda para ver de qué se trataba. Yo intuía, yo pensaba que estaba detrás de un arbolito, que era lo único que había ahí, en ese lugar, a mi izquierda. Después era todo planicie, y no veía nada, no había siluetas. Si bien se veía perfectamente recortada el árbol, no se veía otra silueta. Entonces comencé a caminar muy rápido, casi trotando, y la presencia la sentí muy, muy pegado a mi espalda. Me detuve en seco y me giré sobre mis pies, y me encontré con absolutamente nada de nada, que fue lo que me causó más terror, porque no sé si me hubiese encontrado con alguien, cuál hubiese sido mi reacción. Mi reacción fue que cuando no encontré a nadie, y yo lo sentía al lado mío, prácticamente respirándome en la nuca, me quedé totalmente lleno de terror y comencé a correr. Por supuesto, le erré la entrada al campamento y entré como 50 o 60 metros antes, me clavé espinas, me rayé por todos lados, y por supuesto me comí un reto importante de mi viejo y de mi tío, y bueno, y esa es parte de una historia, porque la historia es más larga, pero no quiero joderlos con tanta lata. Sergio, ¿sabes que te voy a contar 2 situaciones que me pasaron dentro del cementerio?
Una, no la presenciamos, estábamos con Diego Correa. En el cementerio habíamos ido, fuimos varias veces con Diego, no recuerdo si fue la primera o la segunda vez que fuimos. La primera vez había lluvia, no, fue la segunda vez que fuimos como 3 veces con Diego. La segunda vez que fuimos con Diego, empezamos a hacer fotos, empezamos a compartir acá en el canal, qué sé yo, y uno de los compañeros, Zapata, que es de México, dice, ¿ustedes vieron lo que hay arriba del árbol? Y la verdad que no. Y yo sé que esta zona sí la debes conocer, que es, viste que cuando termina todo las tumbas bajas, hay unas calles adoquinadas, arboladas, que conducen al crematorio. Y vos sabés que debe estar dando vuelta la foto por ahí, y después te la voy a mandar para que la veas. Son unos árboles muy grandes, conocés lo que te estoy diciendo, antiguos y que tienen las ramas bastante enroscadas, ¿no? Y se juntan las copas arriba y hacen como una especie de un túnel. Y vos sabés que hay una figura bastante extraña ahí. Y no, fue la primera vez que fuimos con Diego. ¿Por qué? Porque la segunda vez que fuimos con Diego, fuimos hasta ese lugar, hice la fotografía y no había absolutamente nada. Esa imagen que habíamos captado la primera vez que fuimos, no estaba. Después, revisando las fotos, hay una imagen de algo que aparece detrás de los troncos de estas hileras de árboles, ¿no? Y la verdad que es bastante inquietante la foto porque se ve como si fuera una calavera, no una cara, ¿no? Como si tuviera una túnica puesta, oscura, y esto fue de día, y fuimos y fotografié con el mismo ángulo todo, el mismo lugar, y no salía esta imagen. Eso es una de las historias. Y la otra me pasó con Beto, cuando vino de visita acá a Argentina, que fuimos al cementerio a recorrerlo. Como entras de la entrada principal, donde están las columnas, hacia la derecha, la zona de nichos, de mausoleos. La primera, la segunda, es la calle 4. No sé, no recuerdo bien si fue en la calle 4 o la calle 5, como yendo para el lado de, como entras hacia la derecha, y en la calle 5 doblás a la izquierda, como yendo para la zona donde están el mausoleo de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, para que te ubiques. Del Panteón, perdón, de la Armada y el Ejército. Y Beto se acerca, había una mujer que tendría 1,60 m como mucho de altura, ataviada con ropas negras, un pañuelo negro en la cabeza, típico de las viudas, como se usaba en antaño, el tema del luto, con unas zapatillas muy austeras, de color negro, casi una alpargata, ¿no? Para que te ubiques, y barriendo con una escoba. Esta es la particularidad. Viste que es muy arbolado el cementerio y están estos árboles que tienen las hojas rojas, nunca me puedo acordar el nombre, que parece la bandera de Canadá, la hoja del árbol que aparece en la bandera de Canadá. Nunca me sale el nombre. Hay una gran variedad de árboles, pero se entremezclaban este tipo de hojas, ¿no? Y la mujer con una escoba hecha de rama. Yo eso me lo acuerdo perfectamente y sé que si tuviera Beto te diría lo mismo, ¿no? Como forma de una escoba muy antigua, ni siquiera una escoba de paja, de rama. Y estaba barriendo la calle y Beto, yo recuerdo que yo estaba a ponerle a unos 30 metros de Beto y se para a preguntarle algo y la mujer lo sacó recagando, le dijo... No, salga acá, a los gritos. Y Beto se pegó un julepe bastante importante y se rió y se fue, ¿viste? Y se acerca y yo me reía y le digo, ¿qué le hiciste a la mujer? No le pregunté, weón, y me
Me contestó a los gritos, sí, qué sé yo. Hicimos una cuadra y doblamos a la izquierda nuevamente y la perdimos de vista. Y le digo, no le hice una foto a esta mujer, ¿no? Y estaban todos los montones de que ella estaba barriendo de hojas apilados, ¿no? Digo, le voy a hacer una foto. Entonces, como tengo la cámara que tiene buen zoom, dije, bueno, me quedo acá, doy la vuelta, por donde habíamos dado la vuelta nosotros, le hago zoom y le saco una buena foto. Porque era llamativa el aspecto de esta mujer. Y vos podés creer que la mujer no estaba. Y dije, bueno, la voy a buscar y me hago el tonto y le saco una foto igual. Fuimos caminando hasta el lugar donde estaba la mujer obviamente no estaba y las hojas estaban desparramadas como si nadie hubiera barrido absolutamente nada. Y eso te lo puedo hacer contar por Beto. Son dos cuestiones extrañas que me han pasado dentro del cementerio y ambas de día. Obviamente, ¿no? De noche no he ido. Sí, recuerdo haber visto la foto de esa figura arriba del árbol, la parca, sin duda, y estaba un poquito enojadita, parece. También a esa posición agresiva. Con respecto a la otra historia de la señora que limpiaba, a mí no me pasó, pero debe ser también para agarrarse de los pelos. Mirá, es entrar a un mundo diferente. Entras al cementerio de Chacarita y entras a un mundo diferente, a un contexto diferente. Y donde es totalmente contrario a la vida normal que tenemos cotidianamente nosotros. Contrario, en todo sentido. Así que podés esperar cualquier cosa que pase ahí adentro. Por eso mi inquietud el día de hoy de volver a ese lugar y volver a experimentar todo eso que viví hace ya unos cuantos años. Casi 30 y pico de años, 30, casi 40. Sí, encima es impresionante para contar a la gente. Es impresionante en el contexto de esa edad, ¿no? Porque es un cementerio, está en el medio de la ciudad. Y hay avenidas, de hecho, nace la avenida más famosa de Buenos Aires, creo que después de la 9 de julio, la otra avenida más famosa de Buenos Aires es la calle Corrientes. Y nace ahí a un par de cuadras de hecho, creo que nace en uno de los bordes laterales del cementerio. A la altura, ¿no?, de uno de los bordes laterales del cementerio. Tenemos una terminal de trenes que está cruzando la avenida. Una avenida bastante importante también y conocida corre por sus costados. O sea, estamos en el medio de una urbe muy concurrida, muy transitada, y es traspasar los muros del cementerio y se percibe una paz como si estuvieras en el medio del campo, ¿no? Y eso también ya desde el vamos llama bastante la atención. Si bien los muros son altos que rodean el cementerio, es como decís vos, es como ingresar a un mundo distinto. De hecho, la simbología del mismo cementerio que comparte el cementerio de La Plata, estas columnas romanas que dentro de lo que es la simbología arquitectónica amazónica, simboliza, ¿no?, la vida terrenal, el purgatorio y el cielo. A medida que vas cruzando las columnas, vas pasando de un estado al otro. Y mirá qué interesante, ¿no? Y es verdad, vos venís de la vida normal, que es la calle, con todo el bullicio de los autos, el trajín de la gente y todo, y pasás a un lugar completamente en silencio y solemne. La verdad que es muy... a ver, ¿cómo decirlo? No encuentro el término correcto, ¿no? Está tan bien ejemplificado en ese pasar por los distintos estadios que hasta da escozor de solo pensarlo. Un detalle que yo me acuerdo, que observábamos con nuestros compañeros, es al ver tanta cantidad de árboles,
los pájaros, en que de día hay mucha variedad, palomas, etcétera, pero llegada la tarde, noche, no queda, y realmente, como dice la frase, no queda ni el loro, no ves un solo pájaro volando, nada, no queda nada. Eso es también extraño. Eso no sé porque de noche no fui, pero confío en tu palabra. Bueno, gente, le agradezco muchísimo a todos los que participaron, se quedaron a la escucha y se interesaron por esta charla. Yo estoy esperando gente, así que en cualquier momento están a llegar y hay que acomodar un par de cosas. Por mi parte, doy por concluida la charla. Y los que quieran seguir con la temática o demás, invitados a hacerlo o a plantear un nuevo tema. Muchas gracias por dejarme sacarme el gusto de realizar la misma en el día de mi cumpleaños y más con amigos que están a la escucha. Así que les mando un saludo muy grande, les agradezco la presencia y continúen charlando de misterios en la llave de los misterios.